Amén, amén, amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Cuando hemos escuchado esta última alabanza, a veces nos descompaginábamos por semejante coro, orquesta. Yo, mientras me descompaginaba, podríamos decir, al seguir la melodía o la canción, me estaba imaginando en ese momento el tiempo en el cual va a suceder que millares y millares y millares de redimidos, ¿sí? Ángeles, ancianos, ¿sí? Todos los que están en el cielo van a adorar a Dios. O sea, ¿cómo será de impresionante, ¿sí? Aquello, ¿ya? En las cuales, si vamos a entrar nosotros a la presencia del Señor, nadie dice amén aquí, o sea, que mi esposa nomás creo que tiene esa ansias de ir allá, ¿no? Vamos a poder ver lo que Juan vio, de lo cual está él relatando en esta segunda visión. Se acordarán en el capítulo 1, Juan ve la primera visión, ¿sí? Oye esa voz de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado y glorificado, ¿no? Y ahora entra una segunda visión que él tiene, pero una segunda visión de cosas que ya están en el cielo, ¿sí? Cosas que van a suceder en el cielo, o sea, van a estar allá en el cielo, cosas inimaginables, o sea, cosas indescriptibles de las cuales Juan va a hablar. Tuvo ese privilegio el apóstol Juan. Como les decía antes de empezar, si usted quiere ir al cielo, o sea, ¿sí? Que no sea tan solo por librarse de ese crujir de dientes, que debería también poner temor en las personas, pero también debería ser, va a ser en realidad, porque allá todos los redimidos van a adorar al Señor. Si usted ve en su Biblia el capítulo 4, ¿sí? ¿Qué le han puesto título los que han puesto, han dividido los capítulos en la Biblia? En mi Biblia dice la adoración celestial, ¿no es cierto? Celestial. Ya habíamos hablado la anterior semana que la iglesia hasta este momento no va a estar entre el capítulo 3 versículo 22 y el capítulo 4 versículo 1, ¿sí? Ya no está más la iglesia aquí en la tierra, ya no está. Y hemos hablado la anterior semana de lo que es el rapto o el arrebatamiento, el zarpazo en el griego que dice, el cual la iglesia va a ser tomada, ¿sí? Porque va a venir un tiempo en el cual la tierra va a sufrir los dolores de parto, o sea, va a sufrir los dolores de parto, o sea, va a sufrir el día de Jacob, va a sufrir la gran tribulación que hasta ahora solo podemos ver destellos de lo que es las cosas terribles que van a pasar aquí en la tierra. Y dentro de las cosas que va a pasar aquí en la tierra, porque ya va a venir el juicio, la ira de Dios sobre este mundo, ¿sí? Gracias a Dios, nosotros la iglesia, digo nosotros, me considero parte de la iglesia, ya no vamos a estar acá en esta tierra para pasar aquellas cosas que vamos a ir estudiando más adelante, del capítulo 6 al capítulo 19. ¿No? Usted entonces ya entiende aquello. Espero que el anterior domingo haya entendido que la iglesia no va a estar aquí. No va a estar aquí. El capítulo 4, más adelante, como ya habíamos mencionado, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 deberían ser uno solo, pero lo dividieron en dos capítulos, porque ahí vamos a ver, prácticamente estamos viendo o vamos a ver la adoración. O sea, en estos pasajes vamos a ver la adoración, que va a haber himnos de alabanza que se va a manifestar, himnos de alabanza que van a comenzar en el versículo 8 con un cuarteto de los 4 seres vivientes. Luego se van a añadir a este cuarteto los 24 ancianos, de los cuales vamos a estudiar el día de hoy. Se van a añadir arpas a las alabanzas, ¿no? Después el resto de los ángeles van a unir su voz. Y al final todos los seres creados en el universo se suman al poderoso coro de la alabanza de Dios. Por eso dice en el versículo 13 del capítulo 5, dice, y
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces va a haber una adoración tal que realmente es indescriptible a aquello que va a suceder. Muy bien, la anterior semana habíamos empezado el capítulo 4 y estamos yendo versículo tras versículo y habíamos dado como una introducción a lo que va a ser el capítulo 4 y el capítulo 5, porque a partir del capítulo 6 ya empieza lo que es empieza la tribulación, ¿ok? Entonces el capítulo 4 habíamos empezado para ir directamente al estudio, ¿sí? Dice, después de esto miré, dice, ¿no es cierto? Después de esto miré y ahí habíamos hablado que hay una transición, ¿sí? ¿De qué cosas vio? Ya habíamos dicho que al versículo capítulo 3, 2, 1, ya aquí Juan lo primero que vio en el capítulo 1 fue a Cristo glorificado, ¿no? Que está en medio de su iglesia y después da un mensaje a las 7 iglesias que estaban ahí en ese tiempo, que son representativas de las iglesias que hay y aún de periodos de tiempos en el cual la iglesia está reunida. Yo me preguntaba antes de hacer esto, si pasara el rapto ahora, de lo que ya hemos hablado, o el arrebatamiento ahorita, ¿será que se van a seguir reuniendo la iglesia? Y creo que sí. Y la iglesia de la Odisea es la que se va a reunir, en otras palabras, poniéndole como un nombre, porque la iglesia de Filadelfia tiene una promesa de cual le ha dicho, por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no es cierto? Hay una promesa de que el Señor va a guardar de ese tiempo de prueba, pero sin embargo va a haber, y es más adelante va a hacer énfasis en la iglesia esa que le llaman la gran ramera, ¿sí? Va a haber, se van a seguir reuniendo, pero obviamente no va a ser la iglesia de Cristo, ¿no? De eclesía, los llamados a salir fuera, que significa eclesía. Entonces el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré, dice, ¿sí? Y he aquí, ya hemos hablado de esta palabra, es una palabra de exclamación que ve Juan, dice aquí una puerta abierta en el cielo. Entendemos, ¿sí? Para que alguien entre al cielo tiene que entrar por esa puerta. Ahora, ¿quién es la puerta según la Biblia que hemos estudiado? Por ejemplo, el Evangelio de Juan nos habla de, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo, ¿no? Es el único, ¿sí? Por el cual uno puede entrar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, no, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, dice. El que entra, o sea, por la puerta que es Cristo, es el único camino, el único medio para entrar al cielo. Creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice, no hay un nombre dado aquí a los hombres, ¿sí? Que no sea del de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser salvos y podamos entrar a la presencia del Señor. Nadie va a entrar al cielo si no es por la puerta que es Cristo Jesús. Entonces, Jesús toca la puerta, dice, ¿no? ¿Te acuerdas ese mensaje a la iglesia? ¿Sí? Toca la puerta, ¿sí? Bueno, ahí la puerta representa a la iglesia, pero también representa el corazón del hombre. Él toca la puerta, Él no va a entrar a la fuerza a tu vida, Él no va a obligarte, Él va a tocar la puerta. Y por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, yo entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Me entiendes? Él conmigo. Uno tiene que estar preparado para morir. Ayer estaba yo un poquito ahí para poner salí un ratito, sí, estaba con un amigo y ahí le comenté sobre mi perrito que está desahuciado. Esta semana teníamos que hacerle ya dormir, pero he querido traerle para que se pueda despedir, porque nosotros queremos a los animalitos, los queremos, los tenemos como parte de la familia, no hay nada más que hacer, ¿no? Y yo le hablaba y le comentaba que toda esta semana estaba andando en veterinario aquí, he tratado de hacer lo más que puedo para tratar de salvar su vida.
¿sí? He llevado a veterinario de aquí, no he podido, he tenido que recurrir a la veterinaria que tenía donde yo vivía antes, que es en la Blanco Galindo. Sí, he tenido que sacar análisis de sangre, he tenido que inyectar. Hoy día Claudita me ayudó a inyectar unas inyecciones, tratándole de ver si hay una posibilidad de que, esta criatura, ¿no?, pueda todavía tener un poquito de espacio. Sin embargo, aún a ellos van a tener que morir alguna vez, ¿no? Y ahí surgió la idea y me dice, mi amigo también me dice, y también le comenté sobre la vecina que murió esta semana y le dije, uno tiene que estar preparado para morir, le dije, ¿no? Sí, pero tú me dices como si murieras, me estás hablando, me dice, pues un día voy a morir, le dije. Algún día voy a morir, el problema es si estás preparado para ese momento, para ese tiempo, porque uno no sabe en qué momento puede llegar aquello. Hace una semana antes mi perrito saltaba conmigo, peleaba conmigo, me arrastraba, me quitaba mis chancletas, o sea, jugaba conmigo, pero amaneció un día y de golpe salió aquello. Igual en el ser humano, a veces no sabemos, ¿sí? No sabemos. Y uno tiene que estar preparado para ese tiempo, tiene que estar preparado. Tiene que tener la seguridad y la certeza de que va a llegar ese día, porque no hay ningún inmortal aquí en el ser humano, o sea, no hay. Todos vamos a morir alguna vez. ¿Sí o no? Todos vamos a morir una vez. Y vuelvo a repetir por undécima vez, el día que yo parta y usted quizá esté vivo, ¿sí? Usted va a ver seguramente ahí mi ataúd y dos cosas tiene que pensar en ese momento. Ya no estoy ahí. Y estoy en un mejor lugar, ¿sí? Y se me ha permitido entrar a ese lugar, ¿por qué? Porque ha habido una puerta que se ha abierto. Y esa puerta no se abre a todo aquel que muere, sino se abre a aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Voy a entrar en esa puerta, ¿sí? Y quizá no voy a hacer énfasis en las calles de oro, las perlas y las piedras preciosas, ¿no? Sino quizá voy a ver énfasis como Juan en ver el trono del cual a veces hay ridiculeces que escuchamos en este mundo, en este tiempo, cuando muchos dicen ir al cielo y lo primero que hacen es verlo a Michael Jackson allá, a Papa Pablo allá en el infierno, o sea, ¿no? Cosas así que hablan y la gente tontamente cree en aquellas cosas o creen que han ido a esos lugares, pero sin embargo entendemos que hay privilegiados que han podido ver el cielo. En este caso Juan lo vio, Pablo lo vio, pero a Pablo se le negó decir las cosas que vio, sí, pero Juan nos dice las cosas que hay allá, nos dice que hay allá. Entonces preparémonos también, así como nos preparamos para vivir, preparémonos también para morir. ¿Ok? Preparémonos también para morir. Gracias a Dios, el mundo nos dirá locos, nos dirá que perdemos el tiempo, ¿sí? El mundo nos dirá fanáticos, nos dirá, qué sé yo, ¿no? Exagerados, ¿sí? Nos dirá, pero yo prefiero creer en aquel que dice que hay una puerta abierta allá en la eternidad, en el tercer cielo, ¿sí? Y esa puerta que es Cristo Jesús es la única puerta que me va a permitir entrar a ese reino. Entonces Juan ve esa puerta, ¿sí?, de la cual un día nosotros vamos a entrar, con fe hablo, nosotros vamos a entrar, ¿no? Y la primera voz que oí como de trompeta, dice, y ahí dice, versículo, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las trompetas no hablan, pero dice, como trompeta una voz le va a decir a Juan, sube acá, ¿sí?, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Metatauta en griego, metatauta, después de estas. ¿Qué después de estas? Las cosas que sucederán después de estas. O sea, estas cosas son aquellas cosas que Juan ya explicó, ¿sí?, en esa carrera que tuvieron la iglesia, en el tiempo de la iglesia, ¿sí?, de estas cosas, todo lo que dijo esto. Y entonces, y ahí vemos a Juan, que habíamos hablado la anterior semana, hace énfasis en ¿qué?
en el trono. ¿Te acuerdas cuántas veces menciona la palabra trono? Hemos leído la anterior semana, ¿sí? 11 veces habíamos, si no me equivoco, 11 o 12 veces menciona la palabra trono, porque esa es la esencia de estos primeros versículos. Y usted tiene que saber aquí que el trono simboliza la presencia de Dios. ¿Qué simboliza el trono? La presencia de Dios, pero con gobierno y autoridad soberana de Dios ahí. Por eso está sentado, dice, en el trono. Ve Juan, ¿a quién? A Dios, ¿sí? Ahí, sentado en el trono. Ahí, está sentado, ahí, imagínate tú, más o menos ten la imaginación. Entonces, primero Juan va a describir el trono. Abre la puerta y describe el trono, ¿sí? Y dice que al instante yo estaba en el Espíritu. Ahora, Juan conocía el espacio y el tiempo como nosotros conocemos. Entonces Juan está en el Espíritu. Nada que es corruptible puede entrar al cielo. Hay un cambio, ¿sí? Cambio en Juan, ¿sí? Que hace, dice, en el Espíritu. No podemos entender a veces mucho, ¿sí? Pero él entra, dice, en el Espíritu. Y aquí dice, un trono establecido en el cielo. Entonces la visión de Juan se centra en qué cosa, en el glorioso trono de Dios y en la inefable majestad del que se sienta en él. Ahí es donde se centra, ¿sí? La visión de Juan. No se enfoca en las otras cosas que hay por el momento, porque más adelante, ¿no? va a dar a detalle cómo es esa ciudad, ¿sí? Va a ver eso, la ciudad. Pero ahora Juan lo primero que se centra es en el trono, ¿sí? En ese centro, en el glorioso trono de Dios. Y al ser llevado a esta dimensión, que viene a ser la dimensión espiritual, él ve, ¿sí? Ve la presencia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Él está ahí, en la presencia de Dios. Ve el trono. Entonces Juan está asombrado, tan asombrado y sobrecogido, que él exclama esta palabra, he aquí, dice, ¿sí? He aquí. Y nos dice a nosotros con esta palabra, ¿sí? Pongan atención, ¿sí? Cosas importantes te voy a decir, estoy parafraseando. He aquí, y a causa de este asombro de Juan, ¿sí? Que era el trono de Dios, que vio establecido en el cielo, Juan ve al soberano ahí, pero obviamente no, Juan no dice quién es. Pero entendemos a través de las Escrituras quién es el que está sentado en el trono. Por ejemplo, en Salmos 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En Apocalipsis 21:22, según este versículo, el templo celestial no es el verdadero edificio. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 21:22? El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Te acuerdas que cuando decimos nosotros somos templo del Espíritu Santo, qué estamos diciendo al decir templo? Simboliza la presencia de Dios. O sea, no te imagines ahí un templo como generalmente nosotros nos imaginamos. Dios es el templo. ¿Sí? Dios es el templo, está. Y cuando dice esta palabra establecido, o sea, se refiere al gobierno de Dios que está firme, permanente e inamovible. Entonces, la visión del trono inconmovible de Dios muestra que Él tiene permanente, es inalterable y tiene control completo del universo. Ahí está Dios sentado en su trono. Así que Él tiene control. Va a tener control de todos los eventos que van a suceder después, de todos los eventos que vamos a estudiar, si Dios así lo quiere, después. Él tiene el control de todo. Entonces, Juan, después de que Juan nos dice quién está en el trono, ¿quién está en el trono? Dios, ¿no? Dios, el Dios trino, podríamos llamarlo así, Jehová de los ejércitos, Dios trino está ahí en el templo. Muy bien. Ahora, en el trono, Juan nos dice quién está en el trono. Versículo 2, versículo 2 dice, y en el trono, dice, uno sentado, dice. ¿Ok? Y el aspecto del que estaba sentado era... ¿Me están acompañando con la lectura? ¿Sí?
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Reitero lo que antes les dije. A veces es bien difícil hacerles entender, porque esto ya es como para formar, ¿sí?, a personas que tienen que de alguna manera a alguien que les va a preguntar, por lo menos tengan algunas posibles interpretaciones del simbolismo que hay en acá. Cuando hablamos, mira, Juan, era más fácil para nosotros decir que Juan vio a Jesucristo sentado, ¿no? Nosotros ya entendemos aquello, pero ahí ve Juan, dice que está sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Nosotros no conocemos estas piedras. Bueno, yo conozco en realidad de alguna manera por mi trabajo que hago, porque el jaspe casi es como el diamante, que lo he visto, lo he tocado en algún momento, quizá tú no, pero por mi trabajo, alguna vez he trabajado con brillantes, que es lo mismo que diamante, ¿no? Y la cornalina, que viene a ser como el rubí que nosotros conocemos. El rubí es de color, ese color que está ahí, ese rojo, color sangre, ¿sí? Ese color sangre, ¿no es cierto? Pero aquí Juan ve semejante a estas dos piedras preciosas, y eran dos piedras preciosas que en ese tiempo ellos ya conocían. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía aquí en su pectoral, ¿no es cierto?, piedras preciosas, ¿no? Y la primera piedra preciosa era la jaspe, y la última era la cornalina. O sea, ellos ya tenían el conocimiento de estas piedras, porque siempre estaban relacionados con con aquello. Entonces, y aquí dice, en el trono uno sentado, ¿sí?, que indica aquí la postura del que reina, que está a punto de imponer justicia, ¿no? No es un tiempo de estar sentado, de estar reposando, porque, ¿por qué? Porque la obra de redención ya se cumplió, ahora lo que va a hacer el que está sentado en el trono es impartir, ¿qué cosa? Juicio, eso tienes que entender, ya es juicio, se acabó, podríamos decir aquí, excepto el pueblo de Israel, que a través del evangelismo de los 144,000 que vamos a hablar más adelante, ¿sí?, todo el pueblo de Israel va a ser salvado, va a ser redimido, ¿ya? Todo el pueblo de Israel. Entonces, aquí Juan no da el nombre al que está sentado en el trono, ¿sí? No da el nombre, pero es evidente quién es. ¿Quién es el que está sentado? Isaías 6:1 dice, es el que Isaías vio en visión. Fíjate lo que ya Isaías vio al que estaba sentado en el trono. En el capítulo 6, versículo 1 dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. También Micaías, el profeta, también lo vio. Fíjate en Primera de Reyes 22:19, no lo busques, yo lo voy a leer. Dice, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver varios pasajes y nos pueden mostrar quién es el que está sentado en el trono. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 47:8 dice, declaró el salmista, se sentó Dios sobre el santo trono. Ahora, fíjate, Daniel también vio, Daniel, el profeta, ahí vemos a Daniel, busca a Daniel, después de Daniel está, ahorita vamos a buscar, quiero leer esto, por eso me estoy dando el tiempo, Daniel capítulo 7. Se me perdió Daniel. Capítulo 7, versículos 9 y 10, si alguien me ayuda tal vez. Después de ya entonces en el Antiguo Testamento vemos a muchos hombres de Dios que vieron ya quién está sentado en el trono. Capítulo 7, versículos 9 y 10, ¿qué dice? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
y se sentó, dice, un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez está sentado en ese trono, Jehová de los ejércitos. Está sentado y los libros, dice, fueron abiertos. Todo lo que tú hagas en esta vida, hijos, está escrito en libros, está registrado en libros. ¿Sí? Todo lo que haces al servicio del Señor está registrado en libros. Y más adelante vamos a estudiar en Apocalipsis cuando los libros sean abiertos. Cuando usted hace algo con amor, ¿sí? ¿Sí? Va a tener recompensa. ¿Ya? Todos los libros van a ser abiertos. Entonces, Juan no da el nombre al que está sentado en el trono, pero es evidente quién es. ¿Sí? Ya hemos leído. Es evidente quién es el que está sentado. De la misma manera, Ezequiel vio con más detalle a Dios en Ezequiel 1, 26, 28. Muy bien. Ahora, algo que debemos poner énfasis también es que tanto Ezequiel, Daniel, Isaías, cuando ven al Señor, o sea, ven el trono de Dios, ellos quedan pues asustados. O sea, imagínate, ¿no? Humillados ahí, ¿no? Ver tanta santidad hace que cada uno de ellos se sienta asustados, humillados. No son como las cosas que escuchamos, que por poco no toman un té con Jesús o no están ahí hablando. Ver realmente el trono de Dios va a ser algo impresionante, como vemos que sucedió a estos grandes profetas. Entonces Juan describe al que está sentado en el trono como semejante a piedra de jaspe y cornalina. Ahora, ¿qué significa esto? A veces tenemos que entrar en varias interpretaciones, podríamos decir así, del simbolismo de estas piedras. Es más difícil para nosotros entender, pero debemos de alguna manera conocer. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:11 se describe la piedra de jaspe como diafama como el cristal, dice. Por tanto, es mejor identificar esta piedra como el diamante. ¿Ya? El diamante, han visto en las películas, supongo usted, ¿no? Un diamante, en este caso un brillante, ¿no? Cuyo multifacético que emiten unas luz, o sea, destellos de luz impresionantes, por eso cuestan tremendamente caros, ¿no? Entonces, estas facetas brillantes y destellantes, más es como si reflejaran la gloria de Dios, de la cual más o menos Juan está viendo en ese momento, ¿sí? Por eso es algo indescriptible ver esa brillantez que puedes reflejar, y podríamos deducir que esta piedra jaspe algunos interpretan como un simbolismo de que es la gloria de Dios que se está manifestando, ¿no? Y esta piedra cornalina, que es como un rubí flameante, o sea, es como si fuera un fuego rojo, ¿sí? Rojo como la sangre, ¿sí? Expresa como que algunos interpretan como una ira flameante de Dios a punto de derramarse sobre el mundo rebelde y pecaminoso, de lo cual se va a hablar en el capítulo 6 y capítulo 19, ¿no? Algunos interpretan. Ahora, hay otros que interpretan o tienen este simbolismo de esta piedra. Es posible una selección de estas dos piedras, de la cornalina y el jaspe, que era, como les decía, la primera y la última piedra, que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Ahora, pero fíjate lo interesante de esto. La primera piedra representaba a una tribu, la tribu de Rubén, ¿ya? Y Rubén significa Bet, un hijo. Y la última piedra representaba a Benjamín, a la tribu de Benjamín, ¿sí? Hijo de mi mano derecha. Entonces, cuando dice que Juan ve semejante a un jaspe y a la cornalina, podríamos de alguna manera entender o deducir que está viendo a Cristo, pero ya al Cristo a la derecha de Dios Padre.
No sé si me has entendido esta parte. Entonces muchos atribuyen este simbolismo del cual Juan vio, ¿no?, como al Hijo de la mano derecha. ¿Quién es el que está a la diestra del Padre? Cristo Jesús. Entonces podría de alguna manera entenderse como aquello. Ahora, pudiera ser que estas dos piedras también describan la relación de pacto de Dios con Israel, su ira, su juicio, que no va a invalidar esa relación, que es difícil de entender, ¿no es cierto? Pero tenemos que por lo menos tener una idea de lo que el simbolismo de estas dos piedras, ¿ya? Mucho más se inclinan a la segunda que les dije, de que ahí ve, ¿no?, representado, estas dos piedras representan al Hijo que vino, ¿sí? Y al final, la última piedra, al que está a la diestra del Padre. Entonces ve semejante, entonces ve ahí al Cristo, ¿sí?, sentado en el trono. Entonces la visión que tuvo Juan del trono de Dios, que ve en ese momento, ya no es una visión de paz y de consuelo, sino refleja que va a venir un juicio o la ira de Dios que se va a manifestar sobre la tierra. Ya está ahí sentado. Muy bien, entonces Juan ve alrededor del trono, ¿sí? ¿Qué ve? Versículo 3, seguimos, volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante al de piedra de jaspe y de cornalina. Y había, ahora Juan detalla qué cosa, lo que hay alrededor del trono. Primero ha descrito el trono, ¿no ve? Después, ¿no?, a quién estaba en el trono. Ahora va a describir lo que había alrededor del trono. Y alrededor del trono dice, ¿qué vio Juan? Bueno, bien, ve dos cosas, ¿no? Un arco iris, ¿ya?, que según la palabra, según Génesis, ¿te acuerdas del arco iris? Ahí después del diluvio, Génesis capítulo 9, versículo 13 al 17, que simboliza pacto de fidelidad, misericordia y gracia de Dios. Ve que dice, ve un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es otra piedra que quizá tú no conoces, pero la esmeralda es el color del toldo, ¿ya? Es el color verde, ¿sí? Eso se llama esmeralda. O sea, de ese arco iris sobresale el verde que está ahí. Entonces Juan ve aquello. Pero lo que más debemos nosotros estudiar, porque hay mucha controversia, es la segunda cosa que ve Juan, que dice, y alrededor del trono había, ¿qué cosa? 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oros en sus cabezas. Ahora, esto es lo que tengo que explicar mucho más, porque hay una serie de ¿cómo se llama?, de interpretaciones de quiénes son estos 24 ancianos. ¿Quiénes son? Porque hay, lo que más muchos prevalecen es que es una orden de seres angelicales, que son estos 24 ancianos. Ahora, hay otros que dicen, por ejemplo, que son los ancianos, son ángeles. Otros dicen que representan a los 12 apóstoles y a otros 12 representantes de la iglesia. Otros dicen que son ancianos del pueblo de Israel. O sea, hay un montón de interpretaciones, pero nosotros tenemos que primero desechar la idea de que estos son seres angelicales, que pertenecen a esa serie de ángeles, ¿sí? Sino que nos vamos a nosotros, vamos a establecer que estos son como representantes humanos de la iglesia. Pero para aquello, primero, hay varios elementos que apuntan a la conclusión de que estos no son seres angelicales. ¿Y cuáles son esos elementos que me pueden demostrar que estos no son seres angelicales? Primero, la referencia a los 24 tronos en los que están sentados los 24 ancianos indican que reinan con Cristo. ¿Sí? Dicen, reinan con Cristo. Ahora,
En ningún lugar de la Biblia, de las Escrituras, los ángeles se sientan en tronos ni se muestran gobernando, reinando. Más al contrario, ¿sí? En la Biblia nos da muchas enseñanzas en las cuales miembros de la iglesia de Cristo van a reinar con él. ¿Te acuerdas de 2 de Timoteo? No me acuerdo el versículo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Somos reyes y sacerdotes. ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Nos dice, entonces, entendemos que estos 24 ancianos no pueden ser ángeles. ¿Por qué? Porque a los ángeles no se les da esa, en ninguna parte de la Biblia, esa función de gobernar, ¿sí? De gobernar. Ellos, ¿qué son los ángeles? Según la Biblia, son ministradores, ¿sí? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso dice Hebreos 1:14, ¿no? Ellos son ministradores. Ellos son ministradores. Esa es la función que tienen los ángeles. Ahora, un segundo elemento para entender de que esto no es una serie de angelicales es que la palabra ancianos es presbúteros, en inglés, presbúteros, ¿no? Ancianos. O sea, nunca se emplean las escrituras para referirse a los ángeles, sino siempre a hombres. Y para empezar, los ángeles no envejecen, ¿ya? O sea, eso quita, ya. Se emplea siempre para referirse a los ancianos en general, de gobernantes tanto de Israel como de la iglesia. En el tiempo del pueblo de Israel había ancianos, no sé, que regían. En el tiempo de la iglesia también hay ancianos. De hecho, yo soy un anciano, ¿sí? Anciano, pastor, obispo, vienen a ser lo mismo, ¿sí? Soy un anciano. Yo soy un ser humano, no soy un ángel. ¿Ok? Entonces, también desecha la idea que estos 24 ancianos que están sentados en el trono sean una serie de ángeles, ¿no? O una serie de que pertenecen a una orden de seres angelicales. También podríamos poner de que por lo general las ropas blancas son vestiduras de los creyentes, porque aquí hemos leído, sí, que están vestidos de ropas blancas. Y las ropas blancas, ¿qué simbolizan? La justicia de Cristo, ¿no es cierto? Que se imputa a los creyentes en la salvación. Ahora, hay en algunos pasajes en los cuales los ángeles se visten de blanco. Hay algunos pasajes, pero eso no quiere decir que estos puedan ser seres angelicales, sino más se atribuye a estos ancianos, ¿no? De que son seres humanos, no ángeles. Y por último, quizá un otro elemento para desvirtuar de que estos puedan pertenecer a una orden de seres angelicales es que los ancianos usen coronas de oros en sus cabezas. Coronas de oros. Y aquí esta palabra coronas, ¿no? Es una palabra griega de las dos que hay, que es estéfanos, que es corona, que es una corona del triunfador. Ahora, los ángeles jamás han competido o han tenido que correr una carrera, ¿no es cierto? No han tenido que batallar, podríamos decir. No nos muestran las escrituras eso, que nunca prometen coronas a los ángeles, ni nunca se ve a los ángeles usándolas. Sin embargo, las escrituras nos muestran a nosotros, ¿sí?, que vamos tras una corona. Yo nomás me estoy hablando o es muy académico. No, estamos bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿te acuerdas qué le prometió a la iglesia en Apocalipsis 2:10? Vámonos a está 2:10, a la iglesia de Esmirna hay una promesa, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida, ¿sí? ¿A quién les va a dar la corona de la vida? A esta iglesia, ¿no? A los miembros de esta iglesia. Son seres humanos, ¿no? Seres humanos. ¿Te acuerdas qué les dijo Pablo a los Corintios? En 1 de Corintios 9:25, a todo aquel que lucha legítimamente, dice, no, nos va a dar una corona incorruptible, ¿no es cierto? Una corona incorruptible.
Ahí mismo dice en 2 de Timoteo 4:8 que Pablo habla de la corona incorruptible. En Santiago 1:12 nos promete una corona prometida a los que le aman. Y en 1 de Pedro 5:4 Pedro habla también de esa corona incorruptible de gloria, ¿no? Tú puedes leerlo en casa aquello. Entonces, los santos ángeles, ¿sí?, no luchan pues personalmente contra el pecado, ni triunfan sobre él. Las coronas que están dispuestas son para los vencedores, para nosotros, los seres humanos. Entonces, ahora, permanece esta pregunta. ¿De a qué seres humanos se presentan entonces estos 24 ancianos? ¿Quiénes son? ¿Sí? Ahora, hay otra serie de interpretaciones, ¿no? Una serie de interpretaciones. Algunos, por ejemplo, también dicen, ya hemos dicho, desvirtuado de que no son ángeles, son seres humanos, ¿no? Otros dicen que representan a Israel, los 24 ancianos. Algunos dicen que son santos que salen de la tribulación. Otros, que es la que más se usa y la que más se ha escuchado, hacen una combinación entre 12 ancianos de Israel y 12 ancianos de la iglesia, ¿no? Y forman los 24. Esa es la que más utilizan, pero ninguna de ellas es. Ahora, ¿por qué? Tengo que enseñarte por qué podríamos decir que estos seres humanos, ¿sí?, no son aquellos, de los cuales dicen muchos, interpretan aquellos. Pero primero, o en primer lugar, hay que entender que el número 24 se usa en las escrituras para hablar de consumación y representación. ¿Ya? ¿Qué significa el número 24? Representación. ¿Sí? Estos 24 representan a un grupo de millones, pueden representar, ¿sí? Pero más adelante vamos a definir quiénes son. ¿Quiénes son? Y vamos a definir que estos 24 son representantes de la iglesia. ¿Sí? De la iglesia, de los redimidos. ¿Te acuerdas que la iglesia ya no está en la tierra? ¿Sí? No pueden representar al pueblo de Israel o ancianos del pueblo de Israel, porque aún Israel, muchos de Israel van a ser recién salvos durante la tribulación. ¿Sí? Ahora, ha habido israelitas que han sido redimidos antes, por fe en aquel que iba a venir, Jesucristo. No sé si me estarás captando la idea. Bueno, algunos creen que los ancianos representan a Israel. Ahora, aunque ha habido judíos redimidos durante la historia de la Biblia, o sea, vemos a lo largo de la historia de la Biblia, seguirán habiéndolos, y en ese momento de la visión, pero que Juan está, la nación en su conjunto aún no había sido redimida. No, porque los 144,000 que vamos a hablar más adelante son escogidos de las 12 tribus, ¿no? ¿Y estos qué hacen? Predican, o sea, evangelizan, ¿sí? O sea, va a haber todavía iglesia. No, la iglesia empieza, vuelvo a repetir, la iglesia nació en Pentecostés y termina en el rapto. Antes de Pentecostés había santos redimidos, salvados, ¿sí? Porque ellos tenían fe en aquel que iba a venir, en Jesucristo. Ahora, después de la iglesia, durante la tribulación va a haber, ¿sí?, especialmente el pueblo de Israel, ¿sí?, van a ser salvos, porque ahí va a haber 2 ángeles que están ahí hablando del evangelio, ¿no? ¿Sí? Y va a haber 144,000 que van a evangelizar, muchos de ellos van a convertirse, podríamos decir así, al Señor, ¿no? Y muchos de ellos van a ser decapitados, van a ser muertos, ¿no? Van a ser, pero esa es la función en ese tiempo. La promesa del cual Pablo habló en Romanos 1:26, ¿no?, que ese juicio de la salvación nacional va a llegar, que el pueblo de Israel va a ser salvo, porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Entonces, no podríamos entender que los ancianos representan a Israel. ¿Por qué? Porque durante la gran tribulación, mayormente, como resultado de los esfuerzos evangelísticos de los 144,000, muchos del pueblo de Israel van a ser redimidos.
no muchos, todos van a ser redimidos. Y los ancianos, a ver, imagínate, ya están sentados ahí, ¿sí? Ellos ya están, ya ellos van a ser parte de las cosas que van a venir, no pueden ser, ¿sí? La iglesia, o sea, ya ha sido adaptada, ¿sí? Y se establece ahí el tribunal de Cristo. ¿Qué se da en el tribunal de Cristo? ¿Qué se da en el tribunal de Cristo? Galardones, recompensas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hay de ti que te encuentres en el tribunal se me fue. Tribunal de Cristo, del trono blanco, o del juicio del trono blanco, ¿no? El tribunal de Cristo es para dar recompensas a quienes, a los creyentes, 2 de Corintios 5:10, ¿sí? Ahí es donde vamos a recibir. Nosotros los creyentes estamos tras una corona, pero no es una corona para usar por toda la eternidad, no, es una corona para que en algún momento nosotros, ¿sí?, tenemos nuestras coronas a los pies de Cristo. Por eso vamos a leer más adelante, ¿sí? Ahí, porque Él es el único digno de ser Rey de Reyes, ¿sí? Azojar, o sea, azojar a los pies de Cristo. No todos van a tener, ¿sí? No todos van a tener. Muy bien. De igual manera, los ancianos no pueden ser los santos que han salido de la tribulación. ¿Por qué no pueden ser los santos que han salido de la tribulación o de la gran tribulación? Porque ya están pues establecidos los 24 ancianos, están sentados en su trono y recién va a venir, ¿no es cierto?, santos, o sea que van a salir de la gran tribulación. Porque ya van a estar presentes ahí los ancianos. Los 24 ancianos ya van a estar presentes ahí en el monte de Sión, Apocalipsis 14, 1, 3. También ya van a estar presentes, ¿sí?, cuando Dios destruya el sistema económico y religioso de Babilonia, que vamos a estudiar en el capítulo 19, versículos del 1 al 4 de Apocalipsis. Ya, así que necesitas estudiar más para aquello. Tú vas a entender por completo cuando vayamos estudiando todo. Pero ya los ancianos ya están establecidos allá. Ahora, menos es aquello que la que más utilizan, que dice que son los 12 apóstoles del Nuevo Testamento y 12 ancianos del pueblo de Israel. No son aquellos, no son, porque nunca aquí habla de dos grupos, para empezar, grupos de 12. No, siempre está hablando de los 24 como unidad, de los 24. Entonces, no hay además un estudio exegético que pueda mostrarnos que son 12 de un grupo de 12 y otro grupo de 12. No hay, no nos dice, no existe en la palabra algo que pueda darnos un argumento para consolidar aquello. Simplemente deducen, son 12 apóstoles y 12 patriarcas del Antiguo Testamento. No existe aquello. Por tanto, no es probable entonces que los 24 ancianos sean ni los ángeles, ni que representan a Israel, ni los santos que salen de la tribulación, o una combinación entre Israel y la iglesia. ¿Sí? Son representantes entonces ¿de qué? De la iglesia arrebatada, glorificada y coronada, que canta el cántico de la redención. Amén. Vamos a leer, simplemente voy a leer porque aquí quedo, ¿sí? Aquí termino, porque vamos a leer mucho más cosas más difíciles que explicar. Versículo 3, voy a terminar. El versículo 4 de Apocalipsis, lo que habíamos desarrollado, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, ¿sí? Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. ¿Ok? Nosotros entendemos que esos 24 ancianos, repetimos, ¿quiénes son? Son representantes de la iglesia arrebatada, glorificada y coronada, que cantan el cántico de la redención. ¿Por qué decimos que cantan el cántico de la redención? Me saltaré al capítulo 5, versículo 8 y 10. Por favor, Tomás, aguántenme. 8 y 10 dice: y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes, que va a ser más difícil de explicar que los 24 ancianos, ¿sí? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, ¿qué cosa? Arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Los ángeles fueron redimidos? No, entonces no eran ángeles, ¿sí? No eran ángeles. ¿Quiénes son los redimidos? La iglesia, ¿sí? La iglesia nos ha redimido. No pueden ser santos de la tribulación, ¿no? Que salen de la tribulación. ¿Por qué? Porque recién va a suceder en capítulo 6 al 19, ¿ya? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes van a reinar sobre la tierra? Según Apocalipsis 20. Los redimidos, los santos, ¿sí? Todos aquellos, ¿sí? Pues reinaremos con Cristo. ¿Por qué tiempo? Por 1000 años, ¿no? Hay una promesa. Reinaremos con Él. Entonces, te das cuenta que dentro del contexto mismo no pueden ser seres angelicales, sino son seres humanos, representantes de la iglesia, porque somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? Somos redimidos. Y vamos a cantar todos los redimidos, dice, este himno, el capítulo 4, por ejemplo, es un himno de la creación, el capítulo 4. Y el capítulo 5 es un himno de la redención. O sea, ahí vamos a cantar y alabar a Dios. ¿Ya? Entonces, y ahí el versículo 4, solo lo voy a leer. Y del trono, versículo 5, salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y mira más adelante, si hoy te ha parecido muy pesado la clase, o sea, o te ha parecido quizá, ay, como que no he entendido mucho, la siguiente va a ser peor, porque vemos el versículo 6 y dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Esto es todo un himno de la creación. Y el capítulo 5 es un himno de la redención. Por eso todos aquellos van a adorar al Señor. Oremos para terminar. Dar gracias a Dios. Gracias, Papito Dios, porque nos permite, Señor, tratar de entender aquello, Señor, que nos has dejado escrito hace más de 2000 años, Papito. Fue mucho más fácil, entendemos, para aquellos que estaban en ese tiempo, porque ellos conocían mucho de lo que había escrito en el Antiguo Testamento, Padre. Pero sin embargo, Señor, te agradecemos porque intentamos entender, Señor, esa visión que tú mostraste a nuestro hermano Juan, Papito. Gracias por el privilegio que tenemos, por estudiar tu palabra, bendito Dios, por ser esa puerta, Señor, que nos permite entrar, Señor, a tu reino.
Gracias porque entramos, Señor, no por obras, sino por gracia, como dice tu palabra. Y gracias por permitirnos, Señor, pensar en ese futuro que vamos a tener en la eternidad, Papito Dios. Si hasta ahora te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón. Si hasta ahora hemos sido incrédulos, Señor, en muchas cosas, te pedimos perdón, Papito. Pero entendemos, Señor, que tú no eres hombre para que mientas, ni hombre para que te arrepientas, Papito. Y que tú nos dices la verdad, porque tú eres, Señor, el fiel y verdadero. Tú eres la verdad, Papito. Y te agradecemos por aquello. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí, por las ofrendas, Señor, que te traemos. Bendícelas, Señor. Multiplícalas, Papito, y te agradecemos por todo, Padre Santo. Pero también queremos irnos, Señor, de aquí, pero no de tu presencia, Señor, pidiéndote que nos puedas cuidar, proteger, Señor, que no nos dejes caer en tentación, que nos libres de todo mal, Papito Dios. Y hoy, Señor, también agradecerte, Padre, por la vida de la hermana Claudita, que cumple años en estos días que viene, y por esta pequeña, Señor, soy Loida, Papito. Señor, tu palabra nos dice que cada vida, Señor, tiene un propósito, Papito. Puede ser que una sierva tuya, una mujer de Dios, pueda estar levantándose, Papito. No sabemos nosotros como seres humanos, pero Señor, te encomendamos su vida, Papito. Cuídala, protégela, Señor, en este mundo que es a veces perverso y duro, Señor. Pero si ella está agarrado de ti, Señor, y se aferra a tu sabiduría, Señor, pues las cosas van a ser mucho más fáciles, Papito. Bendice su vida, Señor, que su vida, Señor, sea una vida, Señor, que te glorifique sobre todo, que sea una bienaventurada, Papito, que no pase situaciones, Señor, que no se siente, Señor, con malos, que sea una bienaventurada, Señor, que se deleite en las cosas tuyas de este joven, de este pequeña, bendito Dios. Te pedimos, Papito, ayúdala, protégela, bendícela, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por todos los que están aquí presentes. Te agradecemos por este día, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.